como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Virgo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver, Virgo, qué hay para ti, qué se presenta, cuál será entonces el mensaje que puede estar viniendo para ti, un mensaje principal, y en base a eso entonces vamos a hacer la lectura. ¿De qué estaremos hablando? Por supuesto que del amor y el desamor, pero ¿en qué condiciones? ¿Cuál sería el tema? ¿Para quién? Esto es como para ver a quién le puede estar resonando. Vamos. Aquí dice, ¿por qué? ¿Por qué no termina de irse? Un día dice quererme y luego se retracta. ¿Qué le estará pasando? Algo así como que va y viene, ¿verdad que sí? Yo creo que ya yo esta lectura, ya yo la había hecho en otras ocasiones. Ya pareciera ser que ya yo lo había hecho. Ya había salido en algunos de ustedes. Y es una persona que definitivamente es algo así como lo que te están diciendo tus guías o la carta de los oráculos. Es que es una persona totalmente insegura. Una persona que no sabe lo que quiere. Una persona que no está centrada todavía. Y te diría yo, es que una persona así te convendría, mi querido Virgo. ¿Tú crees que esa persona así como está te quiere? ¿Realmente sientes que te quiere o definitivamente está confundida? Puede ser que esté confundida esta persona. Puede ser que se haya ido de tu vida, pero no sabes si te quiere o no te quiere. Vamos a ver qué te dicen, qué consejo te dicen tus guías también aquí. Las comunicaciones no se harán esperar. Alguien te habla y recibes mensajes. Vamos a ver pues cuáles serán estos mensajes de quién serán esos mensajes, porque sí que te digo que esta persona pareciera que yo no sé si es que está jugando o es que realmente no sabe de verdad si quiere o no quiere. Cuando está lejos de ti te añora, pero cuando está cerca se quiere ir. ¿Te suena, te resuena a ti esa lectura? Es que esa lectura sientes que es para ti. Vamos a seguir entonces con el oráculo de los enamorados. Y vamos a ver qué dice este oráculo de los enamorados. Vamos a ver. Dice, lo que tanto esperas, un amor ideal. Viene para ti un amor ideal, mi querido Virgo. Siento que ese amor del pasado a lo mejor ya como que queda en el pasado. Esa persona tan insegura, porque tú eres una persona súper segura de tus cosas, es una persona que quizás a lo mejor no te merece. Sin embargo, todo eso lo tienes que decidir tú y solamente tú. Voy a ver aquí entonces con estas cartas del oráculo del amor y el desamor, ¿qué nos puede estar diciendo? ¿Qué otra cosita nos pueden estar diciendo con respecto a esa persona que dice un día quererte y otro día no está segura? Vaya, eso sí es estar poniéndote como quien dice en la cuerda floja. Aquí siento que quien tiene que tomar aquí cartas en el asunto o tomar el toro por los cuernos eres tú, mi querido Virgo. Que de una vez esa persona se defina. Yo diría que el alejamiento, el soltarle sería lo ideal. Vamos a ver, de todas maneras, que te dicen aquí el oráculo de el amor o el desamor. Aquí está el número 37 y te dice, te pide reconciliarse. Claro, porque ahora que está lejos, entonces quiere estar contigo. Y cuando está contigo, quiere estar lejos. Ahora que está lejos, te pide reconciliarse, ¿verdad que sí? Vamos a ver entonces qué otra cosita hay. ¿Qué otra cosita te dicen? Aquí está la carta número 38 y te dice, quiere recuperarte. Ajá, entonces vamos en la misma tónica. Vamos más o menos en la misma tónica. Ahora, ¿qué será lo que le pasa a esta persona? Como está lejos, entonces ahora sí quiere estar contigo. Así son las cosas de la vida. Y ahora, esta otra carta que dice, que es la número 15, dice, tu ex no puede más y te busca. Mira, aquí está clarito todo. Aquí parece ser que quizás a lo mejor
tuvieron que terminar esta relación porque era una incertidumbre todo el tiempo. Se ve que hay incertidumbre en esta situación. Se ve que no estás seguro, no estás segura de la persona, porque un día te dice que te quiere, otro día dice que ya no te quiere tanto. Un día o te dice te quiere, pero te lo demuestra de otra manera. No te demuestra lo mismo. Te habla y te dice te quiero, pero te demuestra exactamente lo contrario. Entonces, a este tipo de personas hay que darle, como quien dice, un ultimátum y poner, como quien dice, poner una solución. Y esta solución es definitivamente, mi querido y adorado Virgo, soltar a esta persona. Hay que soltarla para que esta persona se defienda, como quien dice, gata, como gata patas para arriba, y tratar de ver si realmente esta persona es capaz. Hay que dejarla sola, hay que dejarla que se encuentre a sí misma. Hay que dejarla que de verdad por un tiempo esta persona sienta si de verdad te quiere o no te quiere. Que se defina. Hay personas que son así, que a pesar de que están con alguien no saben si quieren o no quieren y necesitan realmente un espacio, necesitan un tiempo. Eso es válido. Entonces, dale ese tiempo válido, dale ese tiempo a ver. Pareciera ser que al darle ese tiempo, quizás pida reconciliarse, quizás quiera recuperarte y quizás esa persona no pueda más y venga a buscarte. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. A pesar de todo, aquí el oráculo de los enamorados te dice que lo que tanto estás esperando, que llegará, lo que tanto esperas, un amor ideal, probablemente sea otra persona, ¿cierto? Vamos a ver entonces cómo está tu energía con respecto a todo lo que hemos hablado. Vamos a ver. No, tú estás como quien dice en duelo. Estás súper en duelo con esta persona. No has salido todavía tú de ese duelo. ¿A quién le estaré yo leyendo? A alguien que realmente no está saliendo de ese duelo, que todavía está enganchado con ese duelo, que todavía no ha podido superar esto. Esta ruptura quizás. Pero no te preocupes, esta persona viene, pide reconciliación, quizás quiera recuperarse, recuperarte y no puede más y te viene a buscar. Pero la pregunta aquí, mi querido y adorado Virgo, sinceramente, con todo el corazón en la mano te digo, ¿vale la pena una persona tan insegura como esa? ¿Vale la pena volver con una persona así? ¿Tú crees que esa persona realmente ya se ha dado cuenta de que sí es verdad, que sí te quiere? Definitivamente, porque te pide reconciliarse, quiere recuperarte y ya no puede más y quiere volver. ¿De verdad que estaremos pensando que vale la pena? Eso es una pregunta muy importante que tú misma en el interior de tu corazón te tienes que hacer. Así que veo que todavía estás en pleno duelo. No has salido todavía de ese duelo. Tú estás muy triste porque esa persona de verdad nunca ha sabido decirte a ciencia cierta si realmente te quiere o no te quiere. Tú no sabes todavía si tú puedes contar con esa persona. Aunque te diga que pide reconciliación, aunque diga recuperarte, aunque quiera y aunque no pueda más, tú no sabes si realmente esa persona de verdad lo está diciendo de corazón o es porque estás lejos y entonces ahora te hace falta. Como es tan insegura la persona, como es una persona que no sabe lo que quiere, yo diría que tendrías que dejarle todo el tiempo, mucho tiempo, fuera de tu vida para ver a esta persona realmente qué es lo que quiere, honestamente. Esta persona definitivamente podría volver, pero podría arriesgarse, quizás a que vuelva a pasar lo mismo. Esta persona no está en la capacidad, digamos, por el momento, de asumir una relación contigo. No, señor. Ahí se ve tristeza todavía, no se ve que esto se arregle, todavía esa persona le pasa tiempo y no quiere. Quisiera volver esta persona a venir otra vez a ese seno familiar contigo. Pero el problema es que necesita primero, y no es que sea una mala persona, es que definitivamente no se ha encontrado a sí misma. Empieza y va a querer hacer nuevos comienzos contigo. Como que va a querer, ¿cómo te digo?
proponerte algunas cosas, algunas ideas para comenzar de nuevo desde cero. Y sí, siente la satisfacción grande de volver a empezar contigo. Eso es cierto, eso es verdad, pero sí que se ve en la miseria. Sí que se ve en la miseria porque esta persona inclusive puede volver otra vez a fallar. Entonces yo diría, mi querido y adorado Virgo, aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí yo diría que no es que la persona sea mala persona. No es que, quizás no es que se esté burlando a lo mejor. Yo diría, vamos a darle el beneficio de la duda. Es que lo que pasa es que esta persona no se ha encontrado a sí misma. No sabe lo que quiere, no ha analizado bien la situación. No sabe qué es lo que siente todavía. A lo mejor te dice te quiero y lo siente de verdad. A lo mejor cuando dice que no te quiere es porque lo siente de verdad en ese momento. Entonces, está ahorita inconclusa esta situación. Hay una insatisfacción dentro de todo que esa persona todavía no ha podido descifrar. Y lo que te pide el tarot aquí definitivamente es, como quien dice, una separación por un buen rato. Ya esa persona se fue, ya se ve que no está contigo, pero ella va a querer venir a reconciliarse, va a querer venir a recuperarte, va a querer venir porque ya no puede más. Pero trata de ver cómo tú vas a resolver esto. Trata de ver si realmente vale la pena nuevamente seguir con esta persona. Porque sí que te digo que a lo mejor las recaídas pueden ser peores. Así que el consejo del tarot es, piénsalo bien, dale más tiempo, dale todo el tiempo que sea necesario. Sigue tú tu vida. A lo mejor en la mitad del camino te consigues a alguien. Voy a buscar aquí unas cartitas a ver si realmente puede haber la posibilidad de que haya alguien diferente para ti mientras tanto. Porque sí que te digo, mientras no estés seguro, tú estás perdiendo también tu tiempo. Estás perdiendo tus oportunidades. Entonces, no vale la pena. Si una persona no está segura, tú no le puedes obligar a que se asegure. Tú no puedes. Tú tienes que dejar que sea esa persona quien haga su trabajo. Y vamos a ver aquí cómo está todo. ¿Viene para ti alguien? No. No. Sí. No. No viene nadie para ti por ahora. No. No viene nadie. Tú tienes la esperanza de que todo cambie, pero por ahora no viene nadie. Sí que te digo, entonces tendrás que esperar un poco más. Si es verdad que esta persona va a volver, pero tu trabajo es en asegurarte, mi querido Virgo, que realmente esta persona sí es verdad que te quiere. ¿Cómo lo vas a hacer? Oye, mira, tratando de ser un poquito más reservado, no dejándole las cosas tan fáciles, haciéndote un poquito más difícil, haciéndole entender que quizás a lo mejor te pueda perder, o a lo mejor hacerle entender que te ha perdido, desde adentro, sacar eso desde adentro y poner ese tremendo contacto cero como debe ser, hasta que esta persona de verdad, por cuenta propia, se dé cuenta de sus propios sentimientos. Si no, así vamos a tener más de lo mismo. Perdóname, mi querido Virgo, pero así es, así son las cosas. Vamos a ver una cartita para finalizar, que te pueden estar diciendo. Veo que es una lectura un poquito complicada, si es cierto, no es tan fácil esta lectura, porque hay muchos sentimientos aquí encontrados. Y yo sé que tú estás pasando por tu duelo y te duele muchísimo que esa persona un día sí, un día no, pero tienes que soltar. Aquí la clave es soltar para que esa persona pueda sentirse libre, suelto en las sabanas por ahí y se dé cuenta si realmente le haces falta o no. Y si de verdad te quiere o no. Porque puede decir que sí por estar en su zona de confort, pero a lo mejor no es tan verdad. Entonces tú tienes que estar bien seguro o bien segura que eso es verdad. No sé si me expliqué. Aquí dice defender tu posición. Tú tienes que defender tu propia posición, mi querido y adorado Virgo. Defiende tu posición. Tú tienes que también velar por ti, velar por lo que tú quieres o por lo que tú sientes o por lo que tú eres y porque no te vayan a hacer más daño. Vuelvo y digo, no es una persona mala, de mala fe, ni mucho menos, sencillamente una persona que no sabe realmente qué es lo que quiere para su vida. Y necesita averiguarlo. ¿Cómo? Lejos de ti.
Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Virgo. Bye bye.